Velázquez nos mira desde detrás del reverso del gran lienzo que está pintando y que nos recuerda que la pintura es artificio, un objeto para el engaño. Las Meninas permanece en la sala 12 del museo, pero tenía que estar presente en la exposición. Y lo hemos hecho posible con la escultura de Mick Munich, que reproduce en detalle el reverso de la obra de Velázquez. Reversos nos obliga a prestar atención a lo que habitualmente no vemos en los museos, la trasera de los cuadros. Ha sido complejo diseñar el espacio para poder ver numerosas obras a doble cara. Hemos buscado cierta teatralidad a través de la negritud de las paredes y las luces recortadas con gran precisión. Estará plagada de obras mostradas a doble cara por la calidad o la enjundia de esos reversos. Obras más o menos acabadas, realizadas unas veces para ser vistas, complementando la imagen del anverso, o para quedar ocultas, por ser parte del proceso creativo. Hemos reunido más de un centenar de obras que resumen muchos de los aspectos a tener en cuenta en los reversos y toda su evolución histórica. Buena parte de ellas pertenecen al Museo del Prado, en el que he hecho una revisión integral de sus traseras, pero estas proceden de 29 importantes colecciones públicas y privadas de Europa y América. Este no es un proyecto de un historiador del arte, sino de un artista. El hecho de ser un creador en activo me hace entender cómo la historia del arte no admite cortes o barreras, sino que es un continuum en el que los artistas nos vamos dando el relevo y nos alimentamos de todo lo anteriormente producido. La exposición arranca del primer Renacimiento con Fra Angelico y llega a nuestros días, dando entrada a artistas contemporáneos que nunca habían puesto pie aquí, como Van Gogh, Tapies, Miró, Fontana, Magritte, Palazuelo, Pistoletto o Sofical. Empezaremos viendo cómo los pintores, tras Velázquez y Rembrandt, que es uno de los invitados de honor a la exposición, se autorretratan tras un lienzo del que vemos solo su revés, y como es frecuente que nos muestren en sus estudios cuadros de cara a la pared. Existe en el Museo del Prado todo un bosque escondido en las tablas de madera sobre las que tantos pintores han trabajado, cuya carpintería queda al desnudo en las traseras. Las telas de fibras vegetales, los clavos de hierro, los aceites y las resinas son también elementos de origen natural que evolucionan de manera perceptible en los reversos. Reversos pone en valor todo lo investigado por los especialistas, pero también deja lugar a la subjetividad y a la imaginación, en particular a la interpretación del bastidor como cruz y a los ornamentos y fantasmas escondidos en las traseras. A la salida he puesto mi firma artística,
he realizado 3 libros caja de la Biblioteca del Bosque que llevan por subtítulo Amanecer, Crepúsculo y Noche, de los que emanan la luz tabórica de la transfiguración.